A ver si llegamos a la barcaza, dependiendo qué tanto me distraiga en el camino. Adivinen quién se olvidó los cargadores en el hostel. Parece que no entramos, ¿no? ¿Entramos o no entramos? Muy buena familia, ¿cómo están? Un nuevo día comienza desde Cochrane, un hermoso pueblo sobre la carretera austral que ayer al atardecer nos recibió de fiesta. Me acerqué al show y a los rodeos para ver las jineteadas, pero el clima hoy me obliga a seguir bajando para poder terminar esta mítica carretera. Me despido acá del hostel La Tranquera y hoy es el día, familia. Hoy es el día en que vamos a llegar a Villa O'Higgins. Pero primero tengo que cargar combustible porque si no, no creo que llegue. El tema es dónde está la estación de servicio. Si el mapa no se equivoca, la estación de servicio tiene que estar por acá. Acá a la derecha, sí. Así vamos con tanque lleno, por las dudas, y llegamos bien. No le va a entrar mucho, pero para ir lleno, ¿viste? Mejor prevenir. Nos vemos, buena ruta. Ahora sí, seguimos familia, tanque lleno y nos vamos para Villa O'Higgins. A ver si llegamos a la barcaza, porque me han dicho que hay como 3 barcazas. Una a las 10, otra a las 11, no, una a las 10, otra a la 1 y otra a las 3. Yo creo que llego para la de la 1 o la de las 3, dependiendo qué tanto me distraiga en el camino. Y desde ya les digo, me voy a distraer bastante. Adivinen quién se olvidó los cargadores en el hostel. Me han dicho otros motoviajeros que el Rippy está medio sueltito y creo que no se equivocaron. Hay que ver qué tanto, pero bueno, ya acá más austral el camino cada vez se pone más intenso. Que comiencen los últimos 230 kilómetros de la carretera austral, familia. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte estar diciendo esto, pero llegó el día. Miren, todo lo que se ve acá con estos conitos pasando el puente Cochrane es donde ayer fue la fiesta y estuvo hermoso. Nunca había visto una jineteada yo. No me gusta ver cómo sufre el caballo, pero bueno, sé que es algo cultural y demás, y el ambiente estaba muy entretenido, ¿no? Estuvo bueno como experiencia. Desde ya igual por el animal y demás, mucho no me gusta que se exponga a tanto nerviosismo, ¿no? Creo que igual salieron más lastimados los jinetes que los caballos. Bueno, acá termina el pavimento y empieza una especie de, no sé, un ripio no es como un asfalto extraño. Sí, es asfalto. Que se mantenga así el día, por favor, nubladito, pero que no nos caiga tanta lluvia. Sería ideal. Próximos 6 kilómetros, decía ahí, se vienen muchas curvitas de esas que nos gustan. Y es muy loco como ya hice unos buenos pares de kilómetros y sigue este asfalto así medio extraño. A ver si acá comienza el ripio, ¿no? No, todavía no. Hay pozos nomás. Unos buenos pozos. Pensar que toda esta carretera igual mucho tiempo no tiene, ¿eh? Uy, la gallinita. Porque la empezaron en 1970 y algo y la terminaron en 1980, me parece. Fue muy rápido como la construyeron. Antes toda la gente que vivía acá, si quería ser atendida médicamente o lo que fuere, tenían que cruzar a Argentina. Y un amigo mío de Chile una vez me dijo que toda esta gente amenazó al país con plantar la bandera argentina acá, si no se comunicaban con el resto del país. Por eso fue como que se pusieron las pilas y hicieron la carretera. O al menos así me dijo mi amigo de Chile. Yo supongo que debe tener un poco de razón. Más si lo dice un chileno. Hace muy poco tiempo, estamos hablando que hace 40 años más o menos, las familias acá estaban completamente aisladas. Y al lugar que vamos hoy también, porque para llegar se corta la carretera austral. No hay manera de llegar por tierra. Uy, qué lindo que está la mañana, te digo, ¿eh? Que se mantenga por favor así. La estoy disfrutando muchísimo la ruta. Y encima me parece que todos los que iban para Villa O'Higgins ya llegaron y ya están de vuelta, así que no me encontré con nadie que estuviera yendo. Bueno, sí, los brasileros, es verdad, yo me estaba olvidando. Me encontré con unos brasileros ayer que hoy querían llegar, así que bueno, capaz que en la ruta nos encontramos. La lluvia ya comenzó, acá comenzamos a ver algunas estancias, construcciones de personas que seguramente deben haber llegado cuando acá no había nada. Y acá llegamos al puente del río El Salto y hay 2 motos. Ah, miren qué bonito. Wow, hermoso. Y acá, después del cruce del puente del río El Salto, es que comienza el ripio. Miren acá cómo viene.
Qué lindos colores, ¿eh? Todos los ríos estos que tienen el color así medio como lechoso, un verdoso raro, es porque vienen de los cascos glaciarios. Porque acá estamos muy cerca de los cascos glaciarios más grandes del mundo, ¿eh? Te diría, la mayor cantidad de agua así como potable y reserva de agua la tiene Chile. Creo que a futuro va a tomar gran importancia Chile en el mundo. El agua es un recurso vital para el ser humano y que no se viene valorando ni cuidando tanto como debería, ¿no? ¿Serán los futuros millonarios del mundo? Y bueno, la lluvia ya comenzó, ¿eh? Tengo las primeras gotitas en el visor. Voy a ir limpiando la cámara por las dudas. La lluvia se largó con todo, familia. Así que me refugié acá abajo del bosque a ponerme el traje de lluvia, que a mí no me gusta. Siempre trato de ponérmelo a último momento, así que ya me mojé bastante. Tiene pinta de que esto no va a parar, así que mejor mojarnos lo menos posible. Ahora sí, ya estamos listos para seguir. Adivinen quién se olvidó los cargadores en el hostel. Yo. Por suerte hice 30 kilómetros nada más. No es tampoco tanto. Así que me voy a pegar la vuelta a buscarlos, porque si no, no puedo cargar absolutamente nada. Así que bueno, a regresar. Acá está lo que me olvidé, familia. Esto yo lo uso para cargar. Enchufo. Me lo había olvidado. Ahora sí, podemos seguir. Si la lluvia no deja. El segundo intento, familia. Vamos que hoy logramos llegar a Villa O'Higgins. Ahora sí, tenemos todo, no nos olvidamos nada, porque si no iba a llegar a Villa O'Higgins y cómo cargaba las cámaras, todo. Tenía el adaptador universal que siempre uso, la zapatilla, que con eso puedo enchufar varias cosas al mismo tiempo, y sin eso era imposible. Ahora son las 11:30, entre ida y vuelta 60 kilómetros, 1 hora. Y en el punto donde me quedé me faltaban 70, así que si meto ritmo, en 1 hora tendría que estar en la barcaza. Así que para hasta el de la 1 llego todavía, y si no el de las 3, no pasa nada. La idea es llegar por lo menos al último, pero me gustaría mostrarles algunos lugarcitos antes de llegar ahí que son muy locos. Pero bueno, ya estamos casi a 202 kilómetros de llegar a Villa O'Higgins, que es más o menos el kilometraje que me había quedado cuando me di cuenta que me había olvidado los cargadores. Lo bueno que ahora la lluvia se fue, es ley de Murphy, ¿viste? Te pones el traje de lluvia y para, aunque a la vuelta me agarró bastante fuerte. Y miren las cumbres ahí de las montañas, se nota que anoche nevó un poquito. No, si ya el invierno lo tenemos casi encima, y eso que todavía el otoño todavía no comienza. Va, está ahí queriendo comenzar. Miren, un auto se cayó ahí. Es más, me parece que es el mismo auto que es de las chicas. Yo me crucé con unas chicas antes. Sí, es el mismo. No, mirá cómo quedó ahí. Había 2 chicas que yo me crucé en Puerto Sánchez hace unos días atrás, que venían a Cochrane también, y nos estuvimos cruzando ayer varias veces en la ruta. No sé por qué habrán seguido, no se habrán quedado en Cochrane, habrán querido conocer por allá y dijeron, bueno, volvemos a la fiesta en Cochrane, digo yo, y se desviaron para ahí. Pasa que la ruta es muy angostita, entonces cuando viene un auto de frente vos te tenés que ir como para el costadito, y si vas en auto mordés como esa parte y te podés ir tranquilamente. Yo con la moto no puedo, por ejemplo, me tengo que poner bien cerquita, pero no por donde pasan las huellas de los autos, porque si no es imposible. Qué loco, qué feo terminar el viaje así, ¿no? Ellas se volvían ahora, no llegaban a Villa O'Higgins. Quizá quisieron conocer un poco Tortel, que estaba ahora un poco más adelante, justo cerquita de la barcaza, y capaz dijeron, bueno, vamos a ver, volvieron rápido, o pasó eso de que yo les digo que viene un auto, te tenés que salir, capaz agarrás el bordecito y te vas. Ojalá estén bien. Tiene pinta como que no les pasó nada, porque el auto no tenía ningún bollo ni nada, sino como que se fueron y se quedaron ahí enterradas. Esas curvitas lindas, y resbalosas, ¿ves? No te puedes ir como por el otro carril ni nada, porque viene un auto y chao. O sea, es prácticamente casi de un carril la ruta. Por eso no podés regalar nada, tenés que ir siempre muy de tu mano. Río Ñadis, pasarela a los Ñadis, Puente Barrancoso. Miren a dónde llegamos. Acá hay otro viajero.
Wow, tremendo. Miren cómo está el río Ñadis. Sigamos camino, nos quedan unos 79 kilómetros para tomar la barcaza y son las 12 clavaditas. Perdí una hojota porque hoy la verdad apurado hice las cosas mal. Como dice el dicho, el que se apura en Patagonia pierde el tiempo y es tal cual, perdés todo. Yo en este caso, más que el tiempo, que también lo perdí porque tuve que volver al hostel. O sea, tómenme de ejemplo para hacer lo que no hay que hacer, ¿no? Y ahora me di cuenta que perdí una sandalia. Siempre la llevo en un lugar con cierre y justo hoy me apuré, me las estaba olvidando y dije, bueno, las pongo por ahí con los elásticos. Y no va, yo sabía que no, pero bueno, vieron cómo es, ¿no? Se aprende siempre y siempre aprendo lo mismo, que tomarte un poquito más del tiempo te salva. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Por lo menos fue solo una sandalia. Igual vengo agarrando el equipaje todo el tiempo, lo vengo acomodando porque no está bien, o sea, no está bien acomodado. La mochila no me quedó bien, no sé si es porque le puse la funda y la funda hace que la mochila resbale, entonces se va moviendo, se va desacomodando. El caso es que paré recién en el río, ahí a acomodar y ahora va un poco mejor, pero un poco, tampoco tanto. Va medio ahí, torcidito. Pero bueno, lo importante es no perder la carpa ni nada de eso, que eso sí es más crucial. Una sandalia, bueno, por lo menos me quedó una. Después compro una sola sandalia y listo. No sé si se podrá. Pero bueno, ahí seguimos, firmes para Villa O'Higgins. Cruzamos el río de las Ñadis una vez más. Y no sé si lo volveremos a cruzar, ¿eh? Mirá, ahora salió el solcito. Clima bien patagónico, ¿eh? Lluvias al sol, lluvias al sol. Qué lindo hacer este tramo así con solcito. Todo toma más vida con el sol, ¿eh? Los colores de los ríos, las lagunas, todo. El clima parece que nos da un poco de tregua, pero sigo a paso firme, por si se me ocurre volver a distraerme. Acá la ruta familia se puso literal en medio del bosque, ¿eh? Cómo va cambiando a medida que vamos avanzando. A veces se pone como mucho más abierto, ahora por ejemplo súper cerrado. No, es preciosa esta parte de la ruta y muy húmeda, ¿eh? Se ve la vegetación súper cerrada, apenas se ve si quiero mirar para adentro. Está lleno de vegetación, muy selva valdiviana toda esta parte. Y ya estamos casi a 30 kilómetros de llegar ahí a Puerto Yungay. Vamos a ver si me puedo desviar un poquito para Tortel, que es un pueblo muy místico, casi te diría yo parada obligatoria. Y como venimos con tiempo, porque recién ahora van a ser la 1 y la próxima barcaza es a las 3, creo que nos da el tiempito como para pasar, chusmear y ahora sí después tomar la barcaza rumbo al final de esta mítica carretera. Y ya estamos llegando nuevamente al río Báquer. Acá en el mapita lo estoy viendo, estamos como acá a la derecha y me parece que ahora un poco más adelante vamos a llegar a un punto donde prácticamente todos los viajeros paran, donde puedes acercarte mucho al Báquer y estar ahí como unas rocas donde hay unos rápidos. Vamos a ver si nos podemos acercar ahí. También hay una balsa que es muy única porque es una de las únicas balsas que funciona con la corriente del río sin motor y sigue funcionando. Es una balsa que obviamente se hizo porque el río Báquer es tan fuerte que hacer un puente ahí sería como medio al dope porque lo podría romper tranquilamente. Entonces en vez de construir un puente lo que hicieron fue poner esa balsa ahí. Miren familia, todo acá a la derecha lo que están viendo es el río Báquer. Tremendo lo grande que se pone acá en esta parte, ¿eh? Gigante el río. Bienvenidos a la comuna de Tortel, familia. Miren, ya estamos como entrando a la comuna desde acá. Acá está el desvío de Puerto Yungay y Caleta Tortel. ¡Wow! Así que vamos a ir a Caleta Tortel ya que tenemos un poco de tiempo. Tenemos 2 horitas y desde ahí son 20 minutos y acá 22. Bueno, ahí vamos a apurarnos. En total son 40 kilómetros, que son más o menos 1 hora, así que tengo 2, justito. No sé si me va a dar, pero bueno, en total son 80 kilómetros. Tengo 2 horas. Ay, no sé qué hacer. Es bastante justo igual, no me va a dejar
mostrarles mucho. Me estoy arrepintiendo de la decisión que tomé. Creo que no, creo que me voy a asegurar Caleta, o sea, Puerto Yungay. Sí. Encima está arrancando la lluvia otra vez. Sí, no, es mucho. De ir a las apuradas uno después termina mal. Acá hay otro viajero. Ah, los que me encontré ayer. Chocaron, ¿ven? Pasa esto. Se les fue el auto. ¿Todo bien? Ellos son los que me lo encontré ayer de Brasil. Vamos a seguir. Limpiamos un poco que se larga la lluvia y nos vamos para Puerto Yungay a asegurar la barcaza para llegar a Villa O'Higgins hoy. Ahora sí, Puerto Yungay a la derecha. Seguimos. Acá vamos con nuestro amigo brasilero. Ellos son los que me había encontrado ayer cuando el águila casi que me saca el dron. Qué linda subidita, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Todavía no doy nada por sentado de que voy a poder cruzar por el Mayer, porque hay un temita ahí que lo vamos a ir resolviendo en el futuro. Así que capaz que puedo ir a Tortel si no puedo hacer el Mayer. O sea, está bueno, es como el premio consuelo. Si no puedo hacer el Mayer, conozco Tortel y así. Pero estoy muy jugado y me gustaría disfrutar bien de caminar, no andar a las apuradas, y la barcaza es más importante, porque no sé si me devuelvo ahora a Cochrane, ponerle que la perdiera, si llego con el combustible. Ese es el tema, pues me queda mitad de tanque. Creo que tomé la decisión correcta, no sé, veremos. Llegar a la barcaza voy a llegar, que es lo importante. Me puse acá a ordenar un poco el equipaje porque se me estaba yendo todo bien lejos. Ahora quedó excelente, disfrutando un poco del río y de esta montaña gigante, ¿no? Es tremendo lo que es. Allá hay un poco de nieve y ya estamos a 11 kilómetros de llegar, así que me voy a poner las pilas, así ya me aseguro la barcaza. ¡Wow! Miren lo que es esta caída de agua tremenda. ¡Qué linda! Y ahora me parece que me estoy acercando a la chica de Chile que se cayó. Esa que vimos que estaba con el auto, se cayó al final. Por eso viene así muy con la pata abajo y cuidando mucho. Ya casi familia, ¿eh? Menos de 2 kilómetros y llegamos a la barcaza de Yungay. Son las 1:30, pero sí, yo iba a Tortel, no llegaba, o sea, iba a perder la barcaza, así que hice bien. Ahora sí, familia, estamos llegando a Puerto Yungay. Acá están todas las camionetas que están bajando. Ahí está la barcaza, justo acaba de llegar, justito. Entonces no sé, capaz que sí llegamos para el de Laguna, Allá adelante hay motos. ¿A las 3? Buenísimo. Ahí se va la barcaza y a las 3 es. Yo me voy acá atrás de los muchachos. Llegamos. ¿Se llegó? Lo logramos, familia. Estamos acá en la cafetería. Ahí están todas las motos, todas ahí afuera. Bueno, de todos los que nos fuimos cruzando en el camino, estamos acá con brasileros que nos vienen acompañando. Así que bueno, ahora esperar a las 3, tenemos 1:30 más o menos, hasta que sale la barcaza. Así que a calentarnos un poquito, tomar un cafecito, recargar las energías que las vamos a necesitar. Después de tanta lluvia y frío, el café es como esa manta que te hace sentir como en casa en esos días de invierno. Barcazas llegan y se van, pero lamentablemente esta no es la nuestra, ya que solo hay una operativa para ir a Río Bravo. Y ahora sí, llegó nuestro momento, pero ya casi no queda lugar en la barcaza. Parece que no entramos, ¿no? ¿Entramos o no entramos? A ver, vamos que entramos. La espera decisión. Ahí va. Claro, la fila se hace allá.
y nosotros nos vinimos para acá. No, sí tenés razón. Sí. Yo no tenía ni idea. Vi que estaba en la moto acá, me estacioné, estaba en la moto. Claro. ¿Vamos? Bueno, pasamos, ¿eh? Nos metimos. Discutiendo dónde había que parar la moto, pero nos dejaron pasar. Qué bueno. Se mete al medio y no traten de acomodarse como puedan. Para, que pase los dos. Bien, estamos. Logramos subir. Ahora sí, familia. Nos vamos. Acá estamos con los muchachos de Argentina que logramos pasar todo. Y bueno, ¿quién tenía que traer café? Obviamente. La gente de Córdoba. La gente de Córdoba presente acá. Vamos nomás. Entre cafés y glaciares vamos avanzando por el fiordo Mitchell. Y a la mitad del recorrido regresa nuevamente la lluvia. Pero la barcaza no tiene techo, así que toca seguir mojándose. Pero por suerte, ya estamos llegando. Agárrenme, ¿no? Vamos atrás. Vamos arriba. Ahora sí. Arriba la patita más. Hay carteles de tsunami. Acá también parece que puede haber tsunami. Y ya están pasando todos. Bueno, a seguir viaje, que todavía nos queda. ¡Nos vemos allá! Nos quedan 99 kilómetros de lluvia y de ruta para llegar a Villa O'Higgins. Acá estamos bordeando todo el fiordo Mitchell. Es por el que estuvimos andando con la barcaza. Se me reempaña, está húmeda la cosa. Acá están laburando. Con lluvia y todos los muchachos a pleno acá arriba, La verdad que la lluvia se está poniendo cada vez más picante y el casco se me empaña cada vez más, así que me parece que me voy a concentrar en manejar más que en comentar mucho el camino. Me parece, familia, que me voy a ir despidiendo desde acá el día de hoy rumbo a Villa O'Higgins. Desde ya muchas gracias a los que se quedaron hasta acá, a los que acompañaron esta última parte de la carretera austral. Ya saben que si comparten el video, dejan un comentario y demás, apoya muchísimo a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en las buenas rutas de Villa O'Higgins si esta lluvia me deja llegar. Chau, chau, familia.